Nadie recuerda el nombre exacto del pueblo. Algunos le dicen la Luz Vieja, otros simplemente lo llaman el pueblo que se apagó. Está en el norte de Veracruz, aunque en los mapas actuales no aparece. Lo cierto es que hace más de 40 años, algo ocurrió allí. Algo tan oscuro que nadie volvió a habitar sus calles. No hubo epidemias, no hubo guerra. Solo una serie de desapariciones y un silencio que aún pesa en el aire. Todo comenzó en el año 1982. Era un pueblo pequeño, con menos de 200 habitantes. Tenía una iglesia antigua, una pequeña plaza con árboles torcidos y casas hechas de adobe y tejas rojas. El pueblo vivía de la caña de azúcar y de una mina abandonada que, según los viejos, tenía siglos sin usarse. Una tarde de abril, el primer niño desapareció. Se llamaba Emiliano. Tenía 9 años y jugaba al escondite con otros niños cerca de los restos oxidados del tren que alguna vez cruzó el pueblo. Cuando su madre salió a buscarlo, no encontró más que una de sus chanclas rota, tirada junto a los rieles. Al principio creyeron que se había perdido en el monte. Organizaron búsquedas con antorchas, perros, gritos. Pero el monte guardó silencio. Nadie encontró rastro. Ni ropa, ni sangre. Nada. Una semana después, desapareció otro niño. Andrea, 7 años. Estaba con su abuela en la iglesia, y cuando la anciana se agachó a rezar, escuchó un portazo. Cuando se levantó, Andrea ya no estaba. La tensión creció como la humedad en los muros del pueblo. Algunos hablaban de brujas. Otros, de un jaguar negro que rondaba por las noches. Hubo quien dijo que era el diablo, porque las velas de la iglesia se apagaban solas al anochecer. Lo que nadie podía negar es que algo estaba mal. Muy mal. El sacerdote, el padre Basilio, fue el primero en advertir que las campanas de la iglesia sonaban solas a las 3:33 de la madrugada. Siempre la misma hora. Siempre 3 campanadas exactas. Al principio pensó que eran los vientos del norte que hacían mover el badajo. Pero una noche se quedó despierto y fue testigo de algo que lo dejó mudo durante semanas. La cuerda de la campana se movía sola. No había nadie. Ningún alma en la torre. Unos días después, comenzaron a aparecer figuras talladas en los árboles del bosque. Cruces invertidas, caras con ojos huecos, símbolos que nadie sabía interpretar. Un campesino aseguró que las marcas no eran hechas con cuchillos, sino con garras. Como si una criatura hubiese rasgado la corteza con furia. Nadie quiso acercarse más al bosque. Los niños dejaron de salir. Los hombres comenzaron a turnarse para vigilar de noche. Las mujeres rezaban con rosarios tan apretados que les sangraban los dedos. Pero la cosa empeoró. Una madrugada, la familia Díaz escuchó ruidos en su azotea. Como si alguien caminara descalzo, arrastrando los pies. Don Tomás subió con su escopeta, y lo que vio fue algo que jamás pudo describir del todo. Solo dijo que era una sombra con ojos rojos, que se deshizo como humo cuando le apuntó. Bajó temblando, con el cabello blanco y la boca entreabierta. Esa noche, empacaron todo y se fueron. Fueron los primeros en abandonar el pueblo. Después de eso, fue como si se rompiera un sello. Cada noche, alguien desaparecía. Adultos, ancianos, animales. Pero jamás se encontraban cuerpos. Solo restos. Una muñeca mordida. Un sombrero clavado en una cerca. Una ventana abierta desde adentro. El padre Basilio intentó realizar un exorcismo colectivo. Convocó a los sobrevivientes a la plaza, levantó una cruz de hierro en medio y comenzó a rezar. A las 3:33 en punto, el cielo se oscureció. Como si cayera una sombra sobre el mundo. Las velas se apagaron. El aire se volvió espeso. Y del suelo, justo bajo la cruz, comenzó a salir un líquido negro, espeso, con olor a carne podrida. Todos corrieron. Nadie volvió a poner un pie en esa plaza. Un grupo de jóvenes intentó huir en una camioneta. Al salir del pueblo, el camino desapareció. Literalmente. La tierra se abría en un bucle interminable. Conducían por horas y volvían al mismo punto. El letrero de Bienvenidos a la Luz Vieja aparecía una y otra vez, aunque giraran, se desviaran o dieran marcha atrás. Una de las chicas, desesperada, se bajó y comenzó a correr por el monte. No la volvieron a ver. Al día siguiente, solo encontraron su cabello, como si alguien lo hubiera arrancado y colgado en un árbol. Los pocos que quedaban decidieron refugiarse en la iglesia, la única estructura que parecía resistir la podredumbre.
El padre Basilio selló las puertas con sal, agua bendita y crucifijos. Pero la noche entró igual. Lo que ocurrió dentro jamás fue contado del todo. Un único sobreviviente fue encontrado días después por un grupo de forasteros que pasaba por la zona. Era un joven, Esteban, cubierto de lodo, con los ojos desorbitados y el cuerpo cubierto de mordidas. Repetía una sola frase: nos tragó la tierra. Nos tragó la tierra. Pero algo se quedó. Fue internado en un hospital psiquiátrico en Orizaba. Murió un mes después, sin volver a hablar. La iglesia apareció en ruinas, quemada por dentro. La cruz principal caída boca abajo. Nadie más fue hallado. Ni huesos, ni cenizas. Solo el eco. Con el tiempo, el monte cubrió el pueblo. Los caminos se borraron. Las casas se derrumbaron como si algo las hubiera mordido desde adentro. Los mapas dejaron de mostrar la ubicación. La carretera fue desviada por accidentes frecuentes. Pero hay quienes dicen que si uno toma el desvío correcto, pasando el puente viejo de hierro, y sigue un sendero que huele a tierra húmeda y leche agria, puede encontrar los restos. Que a veces, a ciertas horas de la noche, se escuchan las campanas a lo lejos. Que si uno entra al pueblo, los relojes se detienen a las 3:33. Y que el que entra, ya no sale igual. Hay vídeos en internet. Foros que hablan del pueblo que se apagó. Un grupo de exploradores urbanos subió hace unos años un vídeo donde se ve una estructura vieja, con puertas que se abren solas y paredes que sudan un líquido oscuro. Uno de ellos desapareció. Los otros jamás volvieron a grabar. ¿Fue un culto? ¿Un experimento? ¿Una maldición? Nadie lo sabe. Solo que algo pasó allí. Algo que no debía ser liberado. Y ahora, está suelto. Años después, un investigador paranormal llamado Gerardo Morales se interesó por el caso. Había escuchado rumores mientras cubría desapariciones en municipios cercanos. Lo que más le intrigó no era el silencio de las autoridades, sino las menciones esporádicas de personas que aseguraban haber sentido una presión en el pecho al pasar por esa zona. Algunos incluso afirmaban escuchar voces infantiles en el viento, pidiendo ayuda. Gerardo comenzó a buscar registros. Lo único que encontró fue un expediente del 83, sellado por el Estado, con la frase, zona no apta para reubicación. No había fotos. No había coordenadas. Solo una lista de nombres, todos marcados como presuntos fallecidos. Tras meses de rastreo, Gerardo encontró un mapa viejo, casi borrado por el tiempo, en una librería de Jalcomulco. Y ahí, con letra apenas visible, estaba el nombre, La Luz Vieja. Organizó una expedición con otros 3 colegas. Llevaban cámaras térmicas, detectores de campos electromagnéticos, micrófonos direccionales y una camioneta con GPS satelital. Pero lo más importante, llevaban crucifijos, sal y una Biblia abierta en el Salmo 91. Cuando llegaron al supuesto punto de entrada, el GPS comenzó a fallar. Las brújulas giraban sin control. Y los celulares perdieron toda señal, aunque el cielo estaba despejado. Aún así, decidieron seguir. Lo que vieron fue indescriptible. Árboles partidos en ángulos imposibles. Nidos colgando con huesos humanos diminutos. Un aire tan denso que hacía llorar sin razón. Uno de ellos, Marcelo, vomitó sangre apenas pisaron el primer escalón de lo que parecía una casa semienterrada. Esto no es un pueblo, es una herida, dijo Gerardo mientras documentaba todo con su cámara de mano. Pero nada se grabó. Al revisar el material, las cintas estaban en blanco. Solo ruido blanco y una sombra borrosa que parpadeaba cada cierto tiempo, como si algo mirara a través del lente. Al tercer día, uno del equipo desapareció. Se llamaba Isaí. Salió a orinar al borde de un arroyo seco. Nunca regresó. Lo buscaron por horas, pero solo hallaron su cámara fotográfica, con una sola imagen, una iglesia derrumbada con una figura alta, completamente negra, de espaldas. Al fondo, lo que parecía ser Isaí, flotando a medio metro del suelo, con la boca abierta. Gerardo decidió salir. Pero al intentar volver al punto de entrada, el sendero había cambiado. Todo era monte cerrado. Los árboles parecían moverse, girar, cerrarse sobre ellos. Esa noche, acamparon junto a las ruinas de lo que parecía la escuela del pueblo. Encontraron escritorios oxidados, pizarras con símbolos extraños y una silla con correas, como si alguien hubiera sido amarrado ahí. Mientras dormían, escucharon pasos. Pero no pasos humanos. Algo con garras.
algo que no respiraba, algo que murmuraba. Devuélvanla, devuélvanla. A las 3:33 en punto, las cámaras se encendieron solas. Grabaron por sí mismas. Cuando revisaron las imágenes, vieron a todos dormidos, y a algo más, arrastrándose entre ellos. Algo que olía a tierra mojada y azufre. Gerardo dejó un mensaje de voz a su hermana antes de desaparecer. Decía, no era un pueblo, era una celda. Y nosotros, fuimos los que la abrimos. Jamás regresó. Solo uno de los 4 volvió. Se llamaba Rubén. Fue hallado una semana después, caminando sin rumbo en un camino rural, completamente desnudo, con las pupilas dilatadas. Dijo que había visto a los niños. Que le pidieron jugar. Que uno de ellos tenía la cara al revés. Que el pueblo no estaba vacío, sino habitado por lo que quedó atrapado. La historia volvió a ser enterrada. Las autoridades aseguraron que fue un caso de locura colectiva. Nadie quiso hablar más del tema. Pero cada cierto tiempo, alguien menciona a la Luz Vieja. Hay taxistas que aseguran haber llevado a pasajeros rumbo a ese lugar. Pasajeros que desaparecen en medio de la carretera. Hay grabaciones en TikTok de jóvenes que dicen haber oído campanas en el bosque. Incluso hay un supuesto ritual en foros ocultos que te permite acceder al pueblo si lo realizas frente a un espejo, a las 3:33 de la madrugada, pronunciando su nombre 3 veces. Pero nadie que haya ido, ha regresado completo. Hoy, algunos dicen que el pueblo fue construido sobre un cementerio indígena. Otros, que era un lugar de sacrificios desde la época colonial. Hay quienes aseguran que en sus cuevas profundas aún vive una criatura primitiva, invocada por los primeros colonos desesperados por oro. Lo que sea que ocurrió allí, fue real. Y el pueblo, aunque cubierto por maleza, sigue allí. Esperando. Respirando. Alimentándose del miedo. Así que si alguna vez vas por una carretera olvidada, y ves un letrero oxidado que dice bienvenido a la Luz Vieja, no pares. No mires atrás. No respires hondo. Porque el pueblo, aún escucha.